Gracia y paz a vosotros. Saludo a la iglesia con estas palabras. Bienvenidos todos a congregarnos para adorar el nombre de nuestro Señor y proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo ha resucitado. A ver, si mal no recuerdo, el 2013, en la Agencia 1, las cámaras de la Agencia 1, captaron a un diputado de la República de Chile durmiendo en la cámara baja. Repito, la Agencia 1, las cámaras de la Agencia 1, en el Congreso chileno, captaron a un diputado de nuestra república, controversial comunista, durmiendo en medio de su trabajo propiamente tal. Diputado por la región de Tarapacá. Este diputado, además de ser un controversial comunista que ha en diferentes polémicas, se llama Hugo Gutiérrez. Es un comunista barbón. Obviamente la opinión pública se fue encima. Y una de las cosas que más aparecían en las redes sociales es que este comunista era flojo. Desconozco las razones de fondo de por qué estaba durmiendo, pero el sentido común nos dice que no podemos dormir mientras estemos trabajando. Así que muchos lo hayan tratado de flojo es probable. Es probable. El mensaje del día de hoy tiene como título Los emprendedores y el flojo. Los emprendedores y el flojo. Para ver esto, quiero invitarles que tomen la Biblia y abran el texto sagrado en el capítulo 25 del libro de Mateo. Capítulo 25 del libro de Mateo, desde el versículo 14 al versículo 30. Repito, les invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 25 del libro de Mateo, desde el versículo 14 al 30, y mantenga ahí el texto. El libro de Mateo, el autor del libro de Mateo es Mateo, también llamado Leví. Este libro está compuesto de 28 capítulos. Es el primer libro que inaugura la literatura del Nuevo Testamento. Es un libro que es parte de los evangelios sinópticos. Si pudiéramos dar la estructura de este libro registra 5 grandes discursos de Jesús. Si bien es cierto, Jesús no predicó solo 5 grandes discursos, sin embargo, Mateo registra 5 grandes discursos importantes en el ministerio de Jesús. ¿Ya? Este libro, Mateo, los más conservadores dicen que fue escrito en la década del 50, antes del año 70 después de Cristo. El primer discurso que nos presenta Mateo se registra en el capítulo 5, 6 y 7, conocido técnicamente como el discurso del Monte de las Bienaventuranzas. El segundo gran discurso que Mateo registra lo podemos encontrar en el capítulo 10 del libro de Mateo, donde se nos evidencia la comisión de los 12. Si seguimos avanzando,
En el capítulo 13 se registran las parábolas de los misterios del reino. En el capítulo 18 se registra la semejanza entre un creyente y un niño. Y finalmente, el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo registra y contiene el discurso escatológico de Jesús. Y si hiciéramos un análisis sencillo, podríamos decir que el capítulo 24 del libro de Mateo registra la doctrina escatológica de los tiempos del fin, particularmente de la semana número 70 de Daniel. Y el capítulo 25, a la luz del capítulo 24, vendría siendo exhortaciones, ilustraciones que se darán en el contexto de la segunda venida de Jesucristo. He dicho también en otras oportunidades que el libro de Mateo huele a judío. Fue escrito a la comunidad judía creyente. Y la naturaleza del libro de Mateo es esencialmente apologético, porque son recursos que Dios dio a la comunidad judía para que se afirmara su fe en que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, pero también para que la comunidad judía pudiera tener un recurso de defensa para presentar el evangelio a los judíos incrédulos. ¿Ya? Habiendo dicho esto, estamos en el capítulo 25 de Mateo. En el capítulo 25 de Mateo, desde el versículo 1 al 13, vemos la parábola de las 10 vírgenes. Repito, en el capítulo 25 del libro de Mateo, desde el versículo 1 al 13, Mateo registra la parábola de las 10 vírgenes. Desde el versículo 14 al 30 tenemos la parábola de los talentos, que es la parábola que vamos a presentar hoy y que voy a predicar. Y desde el versículo 31 al versículo 46 tenemos el juicio de las naciones. Así que podríamos dividir el capítulo 25 en 3 secciones: parábolas de las 10 vírgenes, parábola de los talentos y la parábola del juicio de los gentiles. Habiendo dicho eso, leo en el nombre de Jesús desde el versículo 14 al versículo 30, que dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tomad vuestros asientos. La predicación del día de hoy está basada en estos 17 versículos. Como ustedes bien pueden ver, la narrativa es extensa. Por ende, sin lugar a duda, van a quedar algunos cabos sueltos. No obstante, trataré de ser lo más preciso posible para entender la centralidad de esta parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un recurso literario que Jesús usó en muchas ocasiones para ilustrar verdades espirituales. Es decir, pasaba a narrar una historia que era generalmente conocida por la comunidad y por la cultura, pero usaba esto como una analogía para ilustrar verdades espirituales. Y en esta ocasión no es la excepción. En el capítulo 24 de este libro, en el versículo 3 particularmente, dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunos eruditos dicen que aquí hay 3 preguntas, otros dicen que no, que son 3, solo que la segunda tiene 2 lados. Entonces, el libro de Mateo no responde la primera pregunta, pero sí responde la segunda con sus 2 dimensiones. Repito, dinos una, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, en el capítulo 24 Jesús responde la segunda pregunta, terminando con la segunda venida de Jesucristo. Después comienzan las ilustraciones en el contexto inmediato de la segunda venida. Jesucristo viene en su segunda venida después de los 7 años de tribulación escatológica que ha de sacudir al mundo entero. Entonces, en el capítulo 25, comienza el capítulo entonces el reino de los cielos será semejante. O sea, habiendo llegado el momento de la segunda venida de Jesucristo, cuando venga en majestad y gloria, cuando su venida venga y establezca el reino milenial, cuando su venida venga, su venida corporal, visible, y trastorne a los hombres. Entonces, si nosotros leemos la parábola de las 10 vírgenes, vamos a darnos cuenta que está intrínsecamente relacionada con la parábola que sigue, es decir, la parábola de los talentos. Porque ustedes se pueden dar cuenta ya en el versículo 14, que dice: porque el reino de los cielos, pero en el original griego no aparece la palabra en el reino de los cielos. Wow. Pero los traductores la añadieron porque era necesario, porque a la luz de la parábola de las 10 vírgenes, que comienza con entonces el reino de los cielos, si uno estudia la secuencia, la parábola de los talentos es una continuidad. Es decir, se está hablando del reino de los cielos en el sentido de que Cristo en su segunda venida traerá el reino milenial y se ilustra con 2 parábolas. En este caso, la segunda, que es la parábola
de los talentos. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos 7 versículos? ¿Qué vamos a ver en estos 7 versículos? Vamos a ver 4 ejes temáticos subordinados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, la parábola de los talentos tiene un significado singular y particular, que lo vamos a ver en su momento, sin embargo, para efectos pedagógicos, podemos decir que hay 4 ejes temáticos subordinados a ese tema. ¿Cuál es el primer punto que vamos a ver? En el versículo 14 y versículo 15 vamos a ver el Señor asigna responsabilidades. Versículo 14 y 15. El Señor que revela esta parábola asigna responsabilidades. Desde el versículo 16 al 18 vamos a ver los siervos y el fruto de su labor. Los siervos y el fruto de su labor, vamos a ver eso desde el versículo 16 al 18. Y desde el versículo 19 al 27 vamos a ver el tercer eje temático subordinado. El Señor pide rendición de cuentas. El Señor pide rendición de cuentas. Y desde el versículo 28 al 30 y último eje temático, el Señor reprende al siervo flojo. El Señor reprende al siervo flojo. Esa es la estructura de esta narrativa. Obviamente, como dije al comienzo, más de algún cabo suelto quedará porque la narrativa es extensa. Bien, ¿qué nos enseña esta narrativa en términos medulares? Usted debe comprender el día de hoy que en esta parábola trata de 2 sectores del pueblo de Israel, del sector fiel del pueblo de Israel y del sector infiel del pueblo de Israel en el contexto de la segunda venida. Vamos a ver que estos siervos representan la nación de Israel en un contexto escatológico inmediato a la segunda venida. Esta parábola en su interpretación no tiene nada que ver con la iglesia, que somos nosotros, la actual dispensación. Eso no significa que no hayan principios aplicables, que eso es otra cosa. Pero en cuanto a su significado e interpretación, esta parábola tiene que ver con la nación de Israel en el contexto de la segunda venida, de la misma manera como las 10 vírgenes representan a la nación de Israel, las insensatas y las prudentes. En este caso, los israelitas que trabajaron, los recursos que su Señor dio, y el sector israelita que permaneció en incredulidad y no trabajó el recurso que el Señor le dio. Bien, ahora, comencemos con el versículo 14. El Señor asigna responsabilidades. Porque el reino de los cielos es, aquí se está ilustrando el reino de los cielos, pero en el sentido de la venida, de la segunda venida de Cristo. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A ver, en la cultura judía es normal que ciertos terratenientes, ciertos millonarios de ese tiempo, tenían esclavos, tenían siervos y le asignaban responsabilidades. En este caso particular, este señor de esta parábola repartió bienes a sus siervos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, este señor se fue lejos, pero antes llamó a sus siervos y les entregó bienes. ¿Cuántos siervos revela esta parábola? 3 siervos, 3 esclavos. Un señor, 3 esclavos. Repito, un señor, 3 esclavos.
Entonces, en este primer punto, el Señor asigna responsabilidades. Tenemos 3 siervos. Vamos a hablar del primer siervo, vamos a hablar del segundo siervo y vamos a hablar del tercer siervo, para que entendamos. Primer siervo, segundo siervo, tercer siervo. Vamos a pasar a ver lo que se le dice al primer siervo. En el versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos. O sea, al primer siervo, su señor le repartió 5 talentos. Un talento es una medida de dinero. No es una moneda particular, sino una medida de dinero que podría manifestarse tanto en oro como en plata en ese tiempo. ¿Cuántos talentos este señor dio al primer siervo? 5 talentos. Al segundo siervo y a otro 2 talentos. Y al tercer siervo y a otro 1. O sea, al primer siervo dio 5 talentos. Al segundo siervo dio 2 talentos. Y al tercer siervo 1 talento. Un talento es una medida de dinero. Le repartió bienes, dinero. Ahora, el texto en el versículo 15 dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Obviamente aquí hay una responsabilidad administrativa, una responsabilidad en cuanto a la mayordomía. Estos siervos o esclavos obviamente debían trabajar estos bienes. Entonces, queden con este primer punto en sus mentes, retengan. Pasamos al segundo eje temático y seguimos la narrativa. Los siervos y el fruto de su labor. El versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este primer siervo era un emprendedor, ¿o no? Duplicó los bienes de su amo, de su señor. Se le entregó 5 y él ganó otros 5. Un buen empresario. No un empresario, como dicen ahora en la actualidad. No era un empresario corrupto, era un empresario honesto. ¿Qué pasó con el segundo siervo? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¡Wow! También es un empresario, es un emprendedor, es un hombre diligente, es un hombre que duplicó también lo que su amo le había entregado. Si bien es cierto, no recibió la misma cantidad que el primer siervo, porque quizás el primero tenía más capacidad administrativa. Sin embargo, fue fiel porque duplicó los bienes de su amo. El tercer siervo. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué pasó con este tercer siervo? Que había recibido 1 talento. ¿Sabían ustedes que según mis investigaciones, si es que no estoy equivocado, 5 talentos representaban 35,000 denarios y 1 denario representaba la paga de un obrero de un día? Recibió harto dinero. Repito, 1 denario se le pagaba a un trabajador que trabaje una jornada. Pero este hombre, el primer siervo, recibió 5 talentos. Cada talento representaba 5 minas.
y cada mina 100 denarios. O sea, que el que recibió 5 recibió 35 denarios. Una tremenda responsabilidad. El segundo, 14.000 denarios. 2 denarios representan 14.000 denarios. Y el que recibió 1 denario, 7.000 denarios. Y 1 denario era la paga de un día de un trabajador. O sea que el que recibió 1 talento no recibió algo menor. Pero ¿qué hizo este tercer siervo? Como acabamos de leer. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no trabajó el dinero? ¿Por qué no lo duplicó? ¿Qué es lo que Mateo está tratando de decirnos al registrar esta parábola y qué es lo que Jesús está diciendo al narrar esta parábola? Lo vamos a ver conforme avance la exposición. Entonces, hemos visto, el Señor asigna responsabilidades y hemos visto el siervo y el fruto de su labor. Los 2 primeros siervos o esclavos, emprendedores. El tercer siervo, un flojo. De ahí el título del sermón, los emprendedores y el flojo. Pero estos siervos representan a la nación de Israel en el contexto de la segunda venida. Representan al sector emprendedor y representan al sector de flojo. Representan al sector de los fieles y al sector de los infieles. Entramos al tercer eje temático. El Señor pide rendición de cuentas. Eso lo podemos ver desde el versículo 19 al 27. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Este Señor aquí representa al Señor Jesucristo. Pero en la parábola es cualquier señor que tenía esclavos. ¿Qué representan los talentos? No estoy diciendo qué era el talento. Yo estoy diciendo qué representa el talento. Porque lo que era el talento en el contexto de Jesús era una medida de dinero. Era un recurso económico. Pero ¿qué es lo que representa? ¿Representa habilidades naturales de la persona? No, porque estaríamos ahí cayendo en un anacronismo, estaríamos trayendo un significado actual para aplicarlo en retrospectiva, porque hoy talento es una habilidad natural que una persona pudiera tener tanto en el arte como en la literatura o en los deportes. Pero no significa eso. ¿Qué representa esta medida de dinero llamada talento en el contexto de la parábola y en su contexto escatológico? De cumplimiento. Representan los recursos espirituales dados por Dios a los creyentes. Los recursos espirituales dados por Dios para que se inviertan y se trabajen en el reino de Dios. Pero en el sentido de los israelitas. Estamos en la actual dispensación donde Dios está usando a la iglesia. Pero esto está en el contexto de la segunda venida, donde Dios arrebata a su iglesia antes de los 7 años de la tribulación. Cuando la iglesia es arrebatada, Dios reinaugura su plan con Israel. Vuelve a tratar con Israel como pueblo de su elección. Pero en este pueblo de su elección va a haber gente que va a ser salva y también hay incrédulos
que son solo israelitas en la carne. ¿Ya? El Señor pide rendición de cuentas. El primer siervo, versículos 20 y 21 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesucristo venga en su segunda venida y trate con los israelitas fieles, los que creen en Jesucristo, pero que evidencian su fe en un trabajo laborioso, o sea, multiplican los recursos. ¿Qué significa bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, por cuanto has sido fiel para conmigo, esto lo estoy diciendo en sentido explicativo, entonces yo te bendeciré en el milenio con mayores responsabilidades. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, tendrás mayores cargos de responsabilidad en el milenio. Entra al gozo de tu Señor. Es decir, entra al milenio y experimenta la última fase de la boda del Cordero, es decir, la cena de la boda del Cordero. Deleítate con tu Señor en el contexto del milenio. Entra al gozo de tu Señor, israelita fiel, que ha sido salvado por la gracia de Dios. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué interesante esto. La misma alabanza que el que había recibido 5. O sea que no se trata de la cantidad de dones espirituales o recursos espirituales que un israelita había recibido. Si es que es fiel, la alabanza es la misma. Entra al milenio. Entra al milenio. No es cuánto hagas, sino si eres fiel en lo que haces. Me explico. No todos van a ser llamados a la predicación. Aquí esto es una predicación contemporánea. No todos van a ser llamados a la predicación. Usted puede que nunca sea llamado al púlpito. Y quizás simplemente debe ser fiel en el contexto de su trabajo, dando testimonio de persona a persona que Cristo es el Salvador. No tiene que ver con estar en el púlpito o no estar en el púlpito. No tiene que ver con las muchas capacidades que tú tengas o las pocas capacidades que tú tengas. El Señor no pondrá más carga de la que tú puedes llevar. Si lo único que hagas en tu vida es ser un guardia de seguridad en una caseta toda penca, sé fiel ahí. Recibirás la misma alabanza que el mayor predicador de todos los tiempos. El que es cocinero sea un fiel cocinero. El que es un carnicero sea un fiel carnicero. Estoy aplicando aquí. El que es un guardia de seguridad sea un buen guardia de seguridad. El que sea una TEN sea una muy buena TEN. La que sea enfermera sea una muy buena enfermera. La que sea un doctor sea muy buen doctor. Pero llegando también
el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, flojo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A este tercer siervo le gustaba el bla bla. Tenía dialéctica. Tenía la lengua larga. ¿Qué pasa con este tercer siervo? Tenía miedo. Hay que compadecerse de él porque tenía miedo. Haciéndose la víctima, injuriando a su señor. Este siervo injurió el carácter de su señor. ¿Saben lo que pasa con este siervo malo? Este siervo flojo. Es que este siervo nunca creyó que su señor volvería. Y le voy a explicar por qué. Los otros dos sabían y tenían fe de que su señor volvería y trabajaron su talento. Pero este siervo malo, que según él le dio miedo, no creía que su señor volvería. Y se enamoró de su talento. Le voy a explicar por qué. Mire. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Mire, lo está injuriando. Que ciegas donde no sembraste. O sea, injurió a su señor, que el señor recogía de lo que no era suyo. Y recoges donde no sembraste, por lo cual tuve miedo. Mentiroso siervo malo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mire, mire con el menosprecio. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mire, no es que el Señor esté aceptando el testimonio del siervo malo. Lo que está diciendo el Señor es: ya, ok, incluso si es que fuera así como tú dices, con mejor razón, o sea, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, mentiroso. Porque si tú hubieras creído en ese testimonio que estás dando de mí, entonces tendrías una razón para al menos entregar el talento a los bancos, a los banqueros. Este siervo malo representa el sector de fariseos y escribas legalistas del pueblo de Israel. Este siervo malo estaba enamorado del dinero y le diré por qué. Porque él sabía que si llevaba este dinero a los banqueros, tenía que inscribir este talento a nombre de su señor. Y sabía que si inscribía este dinero a nombre de su señor, porque así funcionaban los bancos, entonces si es que el señor no volvía, este dinero era de los herederos del señor, no de él. Ahora, el texto dice:
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, ¿por qué entonces no lo trabajó? Porque en realidad él no creía que el Señor iba a venir. No creía que tenía que dar cuenta un día porque no creía en la venida de su Señor. Entonces, ¿qué hizo? Lo escondió. Eso es lo que está intentando decir el texto. Lo escondió porque él tenía la esperanza de que su Señor no vuelva. E iba a dejar pasar un tiempo e iba a ocupar ese dinero para él. Por eso lo tenía escondido y enterrado. O sea, aquí tenemos a dos siervos que creen en la segunda venida y trabajan el talento, y tenemos a un siervo flojo que no cree en la segunda venida. Por eso no trabaja el talento ni lo pone al banco para tenerlo guardadito y ocuparlo en su momento. Este judío, este sector judío representa la sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Son los que se llenan la boca hablando de la ley, pero no dan los frutos de Abraham, sino que su padre es el diablo. Tercer eje temático, el Señor reprende al siervo flojo. Y aquí podemos ver tres subtópicos o temas. El juicio del siervo, versículo 28 dice, quitadle, eso es enfático, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Quitar ese dinero que tenía oculto en la tierra y dáselo al primero. Porque el que es fiel se le dará mayor responsabilidad. Hoy en día, en el contexto de los trabajos, hay un dicho que siempre se dice. Pongo un ejemplo al hermano Rodrigo, como ejemplo ilustrativo nomás. Hermano Rodrigo, no tienes que ser ni muy alentado ni flojo, mantente ahí nomás. Porque si eres muy emprendedor, si eres muy diligente, te van a dar mayor responsabilidades. Pero es que eso es lo correcto. Si tú eres un buen trabajador y diligente, vas a ir adquiriendo mayor responsabilidades. Eso es lo lógico. No falta el flojo que hizo mal su trabajo y la responsabilidad de ese flojo se le añadieron al que trabajaba bien. Eso pasa todo el rato, ¿o no? Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, aquel que tenía 10 talentos, ahora tiene 11. Grandes bendiciones y responsabilidades gubernamentales y administrativas en el contexto del milenio. ¡Wow! Gozándose con su Señor. La razón del juicio, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Obviamente este siervo malo representa al israelita no salvo, al que es un israelita nominal, al que es un israelita en la carne, al que es israelita y no se le aplica el nuevo pacto, a un israelita o un sector de israelitas no nacidos de nuevo. El destino del siervo malo, versículo 30. Y al siervo inútil
echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No entrarás al milenio, irás al infierno. ¿Sabe lo que representa esta parábola? ¿Usted sabía que la Biblia revela 7 juicios? El juicio del pecado, 1. El juicio de Satanás, 2. El juicio del tribunal de Cristo, 3. 4. El juicio de los gentiles, 5. El juicio sobre Israel. Esta parábola ilustra el juicio sobre Israel. Después viene el juicio de los gentiles, en el mismo capítulo. Otro juicio, el juicio sobre los ángeles y el gran juicio del trono blanco. O sea que aquí estamos viendo en parábola, en el contexto de la segunda venida de Cristo, el juicio sobre Israel. Los 2 siervos diligentes y emprendedores son el sector de Israel que entrarán al milenio y que evidenciarán su fe con las obras, es decir, esta parábola habla de trabajo espiritual. Y el siervo inútil, aparte de ser inútil, era flojo. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer a la luz de esta parábola? Antes de ir a eso, quiero invitarles que me acompañen a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Y que son israelitas, de los cuales son, 1, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire todo lo que había recibido Israel. Cuando la iglesia es raptada, Dios sigue tratando con Israel. Mire todos los recursos espirituales y bendiciones espirituales que había recibido Israel. Israel había recibido la responsabilidad de ser luz al mundo gentil. Porque Israel había recibido la revelación. Pero con todos estos recursos espirituales que Israel había recibido, solo algunos fueron fieles por la gracia cuando se les aplica el nuevo pacto en el contexto de la segunda venida. Pero también hay judíos hijos del diablo. El siervo flojo. Esta parábola en su interpretación y significado tiene que ver con el juicio sobre Israel en el contexto de la segunda venida. Sin embargo, aunque la Biblia fue escrita a Israel, a la iglesia, en esta parábola, ¿qué principios o enseñanzas podríamos sacar en cuanto a la aplicación? Acompáñeme a 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Está ahí conmigo? ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En cuanto a la aplicación, sí podemos sacar principios de esta parábola. Y a la luz
del tribunal de Cristo cuando los cristianos sean arrebatados y pasen por el tribunal de Cristo para recibir sus recompensas. Es en ese sentido que yo insto a la iglesia y me ministro a mí mismo a trabajar los recursos espirituales que también Dios ha dado a la iglesia. Los dones que Dios ha dado a la iglesia. El que es pastor, pastoree fielmente. El que es evangelista, evangelice fielmente. El que es maestro, enseñe fielmente. Estudie la Biblia, trabaje. Predique el evangelio. Exhorte a su hermano. Practique consejería. Predique el evangelio de la gracia de Dios. Seamos como el siervo bueno, el siervo emprendedor, como los dos primeros siervos. Multipliquemos los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Es decir, si Dios le ha dado don de ciencia, gloria a Dios. Si Dios le ha dado don de enseñanza, gloria a Dios, pero no se quede ahí. Estudie. Estudie. Si tiene el don de servicio, don de misericordia, trabaje sus dones. Invierta en el reino de Dios. Hay otra parábola hermosa que habla de eso en el libro de Lucas, capítulo 16. El Señor nos ayude, hermanos, para ser diligentes y no negligentes. El Señor nos ayude a los que predicamos para traer lo mejor a la iglesia. Para que la iglesia crezca en conocimiento, la iglesia sea edificada. Esto se puede aplicar a nivel personal. Edifica tu casa, edifica la iglesia, sé un buen ciudadano, enséñale y cría bien a tus hijos. Que el Señor nos ayude. William Shakespeare dijo, voy a parafrasearlo, que el hombre trabajador ronca aunque su cabecera sea una piedra. Repito, el hombre trabajador ronca y descansa aunque su cabecera sea una piedra. ¿Quiénes han llegado cansados de su trabajo? Donde caen hay quien. Pero el hombre flojo, hasta una almohada de pluma la encuentra dura, porque vive tirado ahí. Parafraseé a William Shakespeare. El Señor nos ayude, hermano, para no ser flojos espirituales, y el Señor nos ayude a hacer por su gracia como los dos primeros siervos que duplicaron los bienes del Señor. Termino diciendo, y acompáñenme a carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos que los dos siervos que fueron fieles no se salvaron por hacer crecer o duplicar los recursos del Señor. Fueron salvos por la gracia de Dios.
cuando se les aplicó el nuevo pacto. Sin embargo, si aplicamos estos principios y seguimos leyendo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si bien es cierto, somos salvos por la fe, sin obras añadidas, sí Dios nos exhorta a que demos como fruto obras. No todos vamos a dar la misma cantidad de obras. Algunos duplicarán y de 5 pasarán a 10, usando la ilustración de la parábola. Otros de 2 a 4. No es que todos tienen que andar al 100 o al 80. O que necesariamente van a dar obras apenas Dios los salve. Si no, pregúntenle a los hermanos de Corinto. Pero sí, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, de hecho, la parábola de las 10 vírgenes, del 1 al 13, representa la acción vigilante de los israelitas, es decir, el deseo de que Cristo venga. ¿Me capta? La segunda venida. Es decir, los ojos, no nos quedemos dormidos, debemos desear la segunda venida. Pero la parábola de los talentos es como esto. No solo debes desear la segunda venida, no solo debes vigilar y esperar la segunda venida, sino que mientras deseas la segunda venida, mientras esperas con los ojos abiertos la segunda venida, también debes trabajar y hacer crecer los recursos espirituales del Señor, en este caso a los israelitas. Y como aplicación también nosotros en cuanto al arrebatamiento, debemos tener la esperanza de que Cristo viene y debemos desear que Cristo venga hoy. Yo no estoy diciendo que Cristo viene hoy. Lo que estoy diciendo es que la iglesia debe desear que Cristo venga hoy. Pero no debe ser un deseo pasivo complementativo en una acción mística en quietud, sino que debe ser un deseo en acción. O sea, que si deseas que Cristo viene hoy, sal a predicar el evangelio. Debe ser un esperar en acción, porque el verdadero amor de la venida, en este caso el arrebatamiento, es lo que debe generar en ti una acción evangelizadora, una acción de estudiar la Biblia, una acción de quererte santificar. Y yo me incluyo en esto, me autoexhorto a mí mismo por la palabra. Debemos no solo vivir en las nubes del deseo, sino que tenemos que pisar en la tierra y trabajar para la gloria de Dios. El que se prepara en el instituto no debe prepararse solo para recibir formación cognitiva. Debe prepararse para que después ponga en acción, trabajando en la obra de Dios, para que su trabajo sea con de mayor excelencia. El Señor nos ayude. Hasta aquí queda la exposición del día de hoy. Gracia y paz a vosotros. Amén. Queda el pastor Rodrigo en este lugar. Amén. Vamos a cantar al Señor. Vamos a hacer el servicio de la ofrenda.